Los exorcismos, por muy de fantasía que resulten, han sido una tradición igual de antigua que el tiempo. Pero, ¿qué es un exorcismo? Es un ritual religioso que data desde la antigüedad y consta de una serie de pasos que se deben seguir con el fin de expulsar un ser maligno del cuerpo de una persona. Y a lo largo de la historia ha habido muchos casos documentados. Y en este video veremos 5 casos de exorcismos que mejor han sido registrados y su veracidad es más fiable. Por ser un tema tan delicado se recomienda discreción. Y sin más que decir, yo soy el acechador nocturno, y sean todos bienvenidos al Top 5 exorcismos más aterradores e impactantes de la historia. El exorcismo de George Lukens es uno de los más antiguos de los que se tienen registro. Todo data al año 1778, un reconocido sastre de la época que vivía en Yaten, un pequeño pueblo de Inglaterra. Como era un poblado pequeño, todos se conocían, pero algo comenzó a cambiar dentro de George. Primero cambiaba de voces, también empezó a gruñir y tenía mucha sensibilidad a los símbolos religiosos. Esto llamó la atención de sus vecinos, quienes estaban muy asustados, ya que los ataques de ira cada vez se hacían más fuertes, así que decidieron mandarlo a un hospital para tratar su supuesta enfermedad, aunque luego de 20 meses hospitalizado, no había hecho más que empeorar. Y tenía aterrados a todos los trabajadores del hospital e inclusive los demás pacientes. Esto hizo más que evidenciar que su problema no era de salud, sino algo espiritual. Una amiga de infancia de George mandó una carta al sacerdote de un poblado cercano pidiendo su ayuda. Este sacerdote viajó hasta el pequeño pueblo y realizó un examen. El resultado de esto fue que George tenía 7 demonios distintos dentro de él. Y para lograr expulsarlos iba a necesitar la ayuda de 6 sacerdotes más. El día llegó y George fue trasladado a un templo apartado del pueblo. Cada sacerdote se enfrentó a un demonio distinto. Fue una tarea titánica, ya que el mal no quería ceder del cuerpo de George. Cuando ya habían expulsado a 6 demonios, el último se presentó ante ellos como el mismísimo Satanás, y que expulsarlo de ese cuerpo no iba a ser fácil. Al decir esto, la atmósfera se tornó muy pesada, pero con la ayuda de los 7 sacerdotes, se logró expulsar al último demonio. George pasó muchos días débil, pero se logró recuperar, y no le quedaron mayores secuelas, más que su nuevo apodo: el demoníaco de Yaten. Número 4. De Inglaterra, nos movemos a Estados Unidos, donde toma ubicación este puesto, y siendo uno de los más impactantes de este país. Anna Eklund, su nombre más famoso, ya que su verdadero nombre se desconoce, era una niña nacida en Milwaukee, y posteriormente se mudaron a Wisconsin. Es en este sitio donde todo comenzó. Anna, con tan solo 14 años, comenzó a mostrar actitudes muy extrañas para ser una niña de su edad. Entre estos comportamientos se encuentra que cada vez que visitaba la iglesia de su localidad, caía muy enferma, aparte de que cada vez que miraba a un sacerdote, era presa de una desesperación horrible y trataba de alejarse lo más pronto posible de él. Esto llegó a tal punto que cuando realizó la comunión, al momento de ingerir la hostia, vomitó enérgicamente. La leyenda dice que todo esto se debía a su tía, que era una practicante de magia negra, y había tenido una aventura amorosa con el padre de Anna, y fruto de esto había nacido ella. La verdad es un misterio, pero estas conductas llamaron la atención de la iglesia de su localidad, y por su complejidad, mandó a uno de los mejores y más famosos sacerdotes que tenía la iglesia. Theophilus Reisinger era un sacerdote que se especializaba en exorcismos, que ya tenía mucha experiencia expulsando espíritus malignos. Cuando vio el estado de Anna, inmediatamente supo que se trataba de una posesión demoníaca, así que estableció la fecha, que fue en el año 1912, para realizar el exorcismo a la chica. Durante este, Anna siseó como un gato y aulló como una manada de bestias salvajes, soltándose de repente. Flotó en el aire y aterrizó sobre el marco de la puerta. A pesar de su experiencia, Reisinger, según testigos, tembló de miedo al ver esto, pero siguió con el ritual, que resultó exitoso, ya que luego de esto Anna mostró gran mejoría. Lastimosamente esto no duraría por mucho tiempo más, ya que,
Al pasar un par de años, Ana volvió a tener comportamientos extraños, y esta vez, sí decía que estaba siendo atormentada por el espíritu de su padre y su tía muerta. Se realizaron 3 sesiones de exorcismos más, el último de ellos fue en 1882, cuando ella tenía 46 años. Y luego de esto vivió el resto de su vida en paz, hasta su muerte en el año 1914, a la edad de 59 años. Número 3. Probablemente hayas escuchado hablar de la aclamada película del Exorcista. Fue un metraje que marcó un antes y un después en la historia del cine. Muchas personas cuentan que la energía que transmitía esta cinta era tan pesada que muchos caían desmayados, o simplemente no soportaban ver por completo la película. Pero este metraje se basó en un caso real. Roland Doe, seudónimo que recibió, ya que su verdadero nombre fue oculto. Era el único hijo de una familia con origen alemán y su infancia fue bastante tranquila, aunque hay una anécdota muy peculiar que involucra a su tía. Se dice que esta era espiritista y en una ocasión invitó al pequeño Ronald a jugar con la Ouija. Estamos hablando del año 1935. La Ouija en esa época era vista como un juego inofensivo, pero el pequeño Ronald quedó fascinado con esto, hasta que un día su tía murió y todos los libros que ésta tenía fueron dados a la familia de Ronald. Así que trató de encontrar algún método para contactar a su difunta tía, ya que la extrañaba mucho. Así que se dispuso a jugar la Ouija él solo. El resto es historia, fue invadido por espíritus malignos. Luego de esto, los sucesos paranormales comenzaron a ser más notorios. Entre ellos tenemos sonidos de pasos, crujidos de pies y otros ruidos extraños, muebles que se movían solos, olor a excremento en toda la casa, luces que se encendían y apagaban solas. Y en una ocasión, un recipiente con agua bendita que estaba cerca se estrelló contra el suelo. La familia, al ver todo esto, acudió a la iglesia en busca de una solución. Fue asignado al caso al reverendo Luther Miles Scholz, quien realizó muchas pruebas antes de autorizar el exorcismo, ya que estaba muy escéptico. Una de estas fue que le hizo creer a Ronald que rociaba agua bendita sobre él, pero este no reaccionó. Luego, cuando usó agua bendita real, Ronald comenzó a retorcerse de dolor. Esto hizo que la iglesia aprobara el ritual. Luego de la primera sesión, el sacerdote William Bowron y se dio cuenta de que iba a necesitar ayuda para expulsar los demonios. Es así como 2 padres más se le unieron al rito. Luego de casi 30 sesiones, un rayo cayó en el sitio que se encontraban realizando el exorcismo, y Ronald por fin fue libre de todo lo que lo atormentaba. Su vida siguió con normalidad después de esto, y se mostró muy agradecido por los sacerdotes que lo ayudaron. Número 2. La televisión ha sido el medio de comunicación por excelencia desde hace varias décadas. Muchos hechos históricos han sido transmitidos por esta, y la historia que toma lugar en este puesto se desarrolla en el año 1991. Una niña con descendencia colombiana comenzó a presentar síntomas de una posesión demoníaca. Le realizaron muchos estudios, pero ningún médico lograba dar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo, hasta que se involucró la Iglesia Católica y mandó a un padre a examinar el caso. Este realizó unas pruebas para descartar alguna enfermedad mental y confirmó que se trataba de una posesión demoníaca. Posteriormente se fijó una fecha para llevar a cabo el exorcismo. Lo llamativo es que la iglesia dio permiso para que se filmara y transmitiera en vivo todo el proceso por la cadena de noticias ABC. El espectáculo fue grotesco, ya que la pequeña Gina gritaba de forma gutural, se retorcía de dolor, y la familia de ella se encontraba presente y se miraban muy afectados por todo esto. Muchas personas sujetaban a Gina para que no lastimara al sacerdote. Este ha sido hasta el momento el único exorcismo real transmitido en vivo. Fue visto por más de 22 millones de personas. La Iglesia Católica fue muy criticada por esta acción, ya que es un tema muy sensible como para transmitirse en televisión. Lo que le pasó luego de esto a la joven protagonista de este exorcismo es un misterio, ya que desapareció. Muchos dicen que para no sufrir de sobreexposición al público, su familia decidió cambiarse de estado, y como su nombre real nunca fue revelado, les fue más fácil ocultarse del ojo público.
Pero aún así este caso causó pesadillas a muchas personas a lo largo del mundo y para muchos sirvió como primer acercamiento al tema de los exorcismos. Es por esto que se queda en nuestro segundo puesto. Número 1. Luego de ver casos realmente aterradores, en nuestro primer puesto tenemos a un caso que ha causado pesadillas a todas las personas que han intentado desmentirlo, y quizás uno de los casos más mediáticos por toda la repercusión que tuvo luego de que se hizo público. Anneliese Michel era una niña normal, si acaso un poco tímida, pero nada fuera de lo común. Aunque a los 16 años comenzó a convulsionar y fue diagnosticada con epilepsia, además empezó a sufrir un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron por esto. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces. La familia, que era fiel devota a la religión católica, buscó ayuda en la iglesia. A pesar de que al principio se negaron, al ver el estado de la joven accedieron a examinarla. 2 sacerdotes confirmaron que se trataba de una posesión demoníaca, así que las sesiones de exorcismos empezaron, pero el mal no quería salir de la chica, así que luego de más de 67 sesiones, que eran por tiempo prolongado, donde no podía ni comer, ni beber nada, su cuerpo al final cedió y murió de malnutrición y deshidratación. La Iglesia Católica dijo que el mal había ganado. Por esto el cuerpo de la adolescente había sucumbido, aunque muchos otros la culparon por la muerte de la chica. Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero los padres no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente, fue textualmente lo que dijo el juez. Los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Un caso que inspiró a muchas películas, ya que su historia, aunque cruel, resulta muy interesante, hasta el día de hoy. La verdad sigue siendo un misterio, pero queda en nuestro primer puesto ya que ha sido el único exorcismo fallido reconocido por la misma Iglesia Católica, y donde no se logró salvar a la víctima. Gracias por haber llegado al final del video, recuerda que puedes ayudarme suscribiéndote. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo, comenta si sabías alguno de estos datos. Se despide de ustedes, el acechador nocturno, no sin antes desearles una feliz noche.